Muy bien, vamos a ver qué son las ecuaciones cuadráticas. Son las ecuaciones en las que cuando menos en uno de sus términos la incógnita está elevada al cuadrado o segunda potencia. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si tenemos la ecuación 4x al cuadrado más 2x más 6 igual a 0, nos damos cuenta de que aquí tenemos un término en el que la incógnita está elevada al cuadrado. Entonces, esta es la condición que necesitamos para poder asegurar que se trata de una ecuación cuadrática. Entonces, esta sin lugar a dudas es una ecuación cuadrática porque cuando menos en uno de sus términos, que es este, la incógnita está elevada a la segunda potencia o al cuadrado. Si tuviéramos, por ejemplo, la ecuación 9x al cuadrado igual a 144, también podemos asegurar que esta es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un término que tiene a la incógnita elevada al cuadrado. Si tuviéramos, por ejemplo, 45x igual a 5x al cuadrado, también podríamos afirmar que se trata esto de una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque este término que tenemos aquí está elevado al cuadrado. Si tenemos, por ejemplo, 6x igual a 3x más 21, bueno, si nosotros buscamos un término cuadrático no lo encontramos. No hay aquí un término cuadrático. Por lo tanto, podemos decir que esto no es una ecuación cuadrática, puesto que no tiene un término que esté elevado al cuadrado. Si tenemos, por ejemplo, 5x al cuadrado más 45x, podríamos irnos con la finta de decir que es una ecuación cuadrática cuando no lo es. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Mira, en esta ecuación que tenemos acá, aquí hay un signo igual. Nos iguala lo que está a su izquierda con lo que está a su derecha. Aquí también localizamos un signo igual. Aquí está el signo igual. Y aquí también hay un signo igual. Esta ya sabemos que no es una ecuación cuadrática, pero sí es una ecuación, porque contiene un signo igual. Entonces, una expresión matemática que está igualada con otra, nos forman una ecuación. Si no hay igualdad, no hay ecuación. Entonces, en este caso de aquí, no hay una igualdad. Por lo tanto, no hay una ecuación. No es ecuación. Esto no es una ecuación, ni cuadrática ni de ningún tipo. Simplemente es una expresión cuadrática. Si nosotros aquí igualáramos con 0, a esto ya sería otra cosa, o con cualquier otra cantidad. Al momento de que estamos haciendo una igualación entre dos expresiones matemáticas, entonces sí ya tenemos una ecuación. Entonces, en otras palabras, para que sea ecuación tiene que tener un signo igual, tiene que haber una igualdad. Si no hay igualdad, entonces no se trata de una ecuación, es simplemente una expresión matemática. Si tuviésemos, por ejemplo, la expresión 7x al cuadrado menos 50 igual a 2x al cuadrado más 94, aquí sí podemos afirmar que se trata de una ecuación cuadrática, porque nos dice que con que tenga un término en el que la incógnita esté elevada al cuadrado ya es una ecuación cuadrática, y aquí no tenemos uno, tenemos dos, que ya posteriormente se van a juntar y se van a hacer reducción en términos semejantes, sí, pero eso es un proceso que veremos después. Entonces, esta sí es una ecuación cuadrática, porque cuando menos tiene un término que tiene la incógnita elevada al cuadrado. Entonces, para que sea ecuación cuadrática tiene que tener cuando menos un término elevado a la segunda potencia. Ahora, ¿cómo se clasifican las ecuaciones cuadráticas? Vamos a ver eso. ¿De qué manera las clasificamos? Miren, las ecuaciones cuadráticas que hemos estado viendo hasta ahorita son las que vamos a estudiar aquí en el tercer grado de secundaria. Hay más ecuaciones cuadráticas, hay de otro tipo, pero nosotros solamente vamos a estudiar en esta ocasión a las que se ajustan al modelo ax cuadrada más bx más c igual a 0. A estas ecuaciones que se ajustan a este modelo, se dice que son ecuaciones cuadráticas canónicas.
se ajustan al canon de las ecuaciones, o también se llama completas, ecuaciones cuadráticas completas. Cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática en la que podemos localizar un término cuadrático, es decir, un término que está elevado a la potencia 2, al que le llamamos término cuadrático. Podemos localizar otro término en el que tenemos la incógnita pero elevado a la potencia 1, al que le vamos a llamar término lineal. Cuando un exponente no se indica, significa que está elevado a la potencia 1. Entonces, esta x que tenemos aquí está elevada a la potencia 1, porque no se indica el exponente. Y además tenemos un término que no contiene a la incógnita, a ese le vamos a llamar término independiente. Cuando una ecuación tiene término cuadrático, término lineal y término independiente, se llama una ecuación cuadrática completa. O podemos decir que está en su forma canónica. Entonces, un ejemplo de este tipo de ecuaciones sería si ponemos 4x al cuadrado más 2x más 6 igual a 0. Entonces aquí podemos localizar un término cuadrático. Este es un término cuadrático. Podemos localizar un término lineal. Este es un término lineal. Y podemos localizar un término independiente. Este 6, que no contiene incógnita, se llama término independiente. Entonces, cuadrático, lineal e independiente hace que sea una ecuación cuadrática completa. Ahora bien, hay ecuaciones cuadráticas que no son completas, es decir, que les falta alguno de los términos. El término que no le puede faltar, el que no puede nunca faltarle a una ecuación cuadrática, es el término cuadrático. Si falta el término cuadrático ya no sería ecuación cuadrática. Entonces, le puede faltar el lineal o el independiente, pero no el cuadrático. Necesariamente tiene que tener un término cuadrático para ser considerada una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando a las ecuaciones les falta el término lineal. Esas ecuaciones que les falta el término lineal se van a llamar ecuaciones cuadráticas incompletas puras. A ver, esta es una E de ecuación. Ecuaciones cuadráticas incompletas puras. Esas ecuaciones se ajustan al modelo ax cuadrada más c igual a 0. Es decir, tienen término cuadrático y tienen término independiente, pero no tienen término lineal. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. Una ecuación que sea incompleta pura va a ser, por ejemplo, la que dice 3x al cuadrado menos 75 igual a 0. En esta ecuación podemos localizar rápidamente el término cuadrático. Entonces estamos afirmando que es una ecuación cuadrática y estamos localizando el término independiente, este término que no contiene a la x. Entonces este es el término cuadrático y ese es el término independiente. Por lo tanto es una ecuación cuadrática incompleta pura. Las que tienen término cuadrático y término independiente se llaman incompletas puras. Ahora bien, si a esta ecuación incompleta le faltara el término independiente, que solamente tuviera el término lineal, sería una ecuación cuadrática incompleta mixta. Así se llamaría, incompleta mixta. Y se ajustan al modelo ax cuadrada más bx igual a 0. Entonces en esta ocasión tenemos término cuadrático y tenemos término lineal, pero no tenemos término independiente. Es el término cuadrático, es el término lineal, donde la x está elevada a la potencia 1, pero no hay término independiente. Un ejemplo de este tipo de ecuaciones es esta: 9x al cuadrado menos 18x igual a 0. Es el término cuadrático, es el término lineal, pero no tenemos término independiente. Entonces, esta es una incompleta mixta. Ecuación cuadrática incompleta mixta. ¿Cómo es que se clasifican las ecuaciones cuadráticas? Vas a trabajar en la página número 6 de tu cuadernillo. Tenemos ahí un cuadro sinóptico que dice: completa el siguiente cuadro sinóptico. Si requieres ayuda, visita la página que dice ahí. Da clic en la entrada de clasificación de ecuaciones cuadráticas. Bueno,
Aquí tenemos un cuadro sinóptico en el que vamos a hacer la clasificación de las ecuaciones cuadráticas. Aquí vas a poner ecuaciones cuadráticas completas aquí y aquí incompletas. Aquí vas a poner las puras y aquí vas a poner las mixtas y vas a poner la definición de las ecuaciones cuadráticas completas, la de las incompletas puras, la de las incompletas mixtas, y además vas a poner cuál es el modelo al que se ajustan ese tipo de ecuaciones. Ahí lo dice en el video, regrésale si quieres para que llenes bien esa tabla de manera correcta. Después de eso vamos a hacer un ejercicio. Tenemos aquí una serie de ecuaciones cuadráticas en las que vas a poner aquí sobre la raya de qué tipo de ecuación se trata, pero vamos a leer bien las instrucciones. Dice, dadas las siguientes ecuaciones cuadráticas, identifica cada uno de sus términos. Esto quiere decir, vas a ponerle, por ejemplo, aquí, que es un término cuadrático, aquí en la parte de abajo le vas a poner TC, término cuadrático. Este es un término independiente, que le vas a poner abajo TI, término independiente. Y ya cuando te das cuenta de qué tipo de ecuación aquí es, que le vas a poner que si es completa, si es incompleta mixta o si es incompleta pura. Puedes poner abreviado I pura o I mixta o completa, bueno, lo que sea. El inciso B es el que te va a dar un poquito más de trabajo porque tienes que hacer este desarrollo. Primero que tienes que desarrollar cuánto es x menos 5 elevado al cuadrado. Si no te acuerdas de la regla, pues multiplica x menos 5 por x menos 5 y lo que te salga, pues ya te va a decir qué tipo de ecuación es. Las demás son muy directas, vas a identificar qué tipo de términos tiene y vas a trabajar. Después de que termines esto, esta es la única página que me vas a mandar como tarea. Es la única. Todas las demás no te las pido porque pues vienen en los videos, vienen desarrolladas, ya nada más era de copiarlas. Se trataba de eso. Aquí es donde vas a hacer un poquito más de trabajo y esto es lo único que me vas a mandar como tarea el próximo lunes. Para el lunes ya tiene que estar terminada. Entonces, por favor, ponte a trabajar, revisa bien esto, ve bien los videos, ahí se te explica de qué tipo de ecuación se trata, entiéndelo, si no lo entiendes, regrésalo y vuélvelo a ver las veces que sean necesarias. Que estés bien.